Bueno, acabamos de escuchar un trabajo que realiza de investigación el maestro en ciencias Bonifacio Ramírez Carmona. Muy interesante porque hace toda una relatoría de lo que realmente pasó en esa época, en ese 12 de octubre de 1492, en donde supuestamente pues los españoles vinieron a conquistarnos. Sin embargo, pues la verdad es que vinieron a invadirnos, y aquí hace un análisis de cómo pues los españoles al llegar a este que no es nuevo mundo, era un viejo mundo porque tenía más cultura que los propios europeos, una cultura más refinada. Recordemos que pues un calendario mucho más exacto se tenía aquí en México, el calendario azteca, y pues algunas cuestiones que los españoles ni siquiera pensaban que existiera. La ciudad, era la ciudad, el imperio azteca era una de las ciudades más grandes, no de América, sino del mundo. Cuando llegaron los españoles se asombraron de la organización en una sociedad que tenía miles de habitantes, que de ninguna manera se comparaba a las ciudades allá de España. Y que pues también, eh, viendo o haciendo referencia a lo que ya comentó el maestro Bonifacio, pues cómo quisieron hacernos ver que Cristóbal Colón pues fue un descubridor, un agente que pues nos creó un beneficio a México, a toda América, y que como consecuencia de eso pues hasta se instauró una estatua en el Paseo de la Reforma. Pero pues debido a todas las presiones del pueblo de México, pues se tuvo que retirar, y en su lugar, como dice Bonifacio, pues hay un monumento a una indígena, que es realmente lo que debe de existir. Nada que celebrar el 12 de octubre, por el contrario, pues recordar esta invasión, y la historia es muy importante recordarla porque no nos pueden confundir, para que no ocurra este tipo de invasiones, que ahora pues son invasiones más sofisticadas. Ahora los norteamericanos nos quieren invadir, y quieren invadir a todo el continente americano, pero debemos de recordar que lo único que trae las invasiones pues son desgracias, son enfermedades, son retrasos en la cultura, Bonifacio. Sí, este, la siguiente reflexión va en el sentido en que, como usted comenta, hubo una destrucción eh, de la organización comunitaria, donde por 3 siglos los pueblos originarios vivieron bajo un régimen de esclavitud, donde se trastocaron sus derechos a la libertad, a la vida. Pero la otra parte, o sea, en cuanto a la grandeza que ellos tenían como civilización, en este caso los aztecas, a la hora de la llegada de los europeos, en ese momento todavía España estaba por conformarse, pero bueno, nosotros también decimos la invasión española. Esta reflexión que a continuación voy a dar lectura, también es un trabajo o un artículo para la revista mensual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y aborda precisamente la grandeza de los pueblos originarios en su parte espiritual. Y la reflexión dice así: 12 de octubre, nada que celebrar. El 12 de octubre de 1492, el continente que después se conoció como América, llegó Colón, y al confundirlo con la India, nos llamaron indios, después indígenas.
palabras hirientes que lastimaron la dignidad de nuestros abuelos y abuelas, raíz y esencia de nuestra mexicanidad, cuna de nuestra identidad nacional. Cada 12 de octubre, los gobiernos conmemoraron el descubrimiento de América, aunque los pueblos originarios lo habían descubierto miles de años antes. Enseguida inventaron el concepto del encuentro de dos mundos, forma eufemística de llamarle a la invasión. También menos sutil le llamaron Día de la Raza, cuando sabemos que la raza humana desde un punto de vista biológico no existe. Eso celebraron ellos desde la inconsciencia, la soberbia y el poder. Los pueblos indígenas no celebraron el 12 de octubre porque fueron los excluidos de siempre. Silencio guardaron, hicieron conciencia, despertaron en Chiapas con el amanecer de enero de 1994, cobraron la afrenta, recordaron que para ellos 1492 fue el inicio de la conquista, de la invasión europea, de la resistencia contra la esclavitud y el despojo de su territorio, de su cultura, del saqueo del oro y la plata, contra la masacre de miles de indígenas, de la derrota del negro Yanga en Veracruz y de Jacinto Caneque en Yucatán. A su paso, los europeos destruyeron admirables obras arquitectónicas, científicas o culturales como expresión de una gran civilización autóctona como la azteca, con la destrucción del Templo Mayor de Tenochtitlán o la quema de miles de códices mayas donde guardaban su historia y su ciencia. Pero hay cosas grandiosas que no pudieron borrar de la memoria del mundo, como la poesía de Nezahualcóyotl cuando a los 4 vientos proclamó: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. 3 siglos de oscuridad, de estancamiento, de trastocar vida comunitaria de pueblos originarios, 3 siglos de coloniaje y 2 siglos más de colonialismo interno, como lo nombró en su libro el exrector de la UNAM, don Pablo González Casanova. Y entre los escombros de la destrucción del tejido social comunitario, brota del corazón y del alma de la indígena, de la mexicana, de la poeta y curandera mazateca María Sabina, su dulce voz que aconseja: cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el nem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bendito y recuerda siempre, tú eres la medicina. Larga ha sido la noche de ignominia y de oscuridad para los pueblos originarios de América, de injusticia infinita, tanta que el expresidente Obrador solicitó al Estado español que pidiera perdón a los pueblos originarios de México. Su petición fue ignorada. Por eso, Alfredo López Austin, historiador mexicano y un estudioso de la cosmovisión de los pueblos indígenas, antes de morir expresó: yo no exijo al pueblo español que pida perdón por las atrocidades de la colonia. No estoy dispuesto a perdonar la infamia de los regímenes coloniales. Yo no exijo al actual pueblo español que pida perdón por actos que no le fueron propios. No perdono. Conservo mi repudio hacia los explotadores y expoliadores actuales que subyugan a los más débiles con promesas de paraísos celestes, de culturas superiores, de progreso y desarrollo. No perdono al colonialismo, ajeno o interno, que desangra a los pueblos indígenas, llamándolos hipócritamente connacionales o hermanos, y los considera retrasados, infantiles, incultos, incapaces de decisiones justas, para así arrogarse el derecho de decidir por ellos, negando su derecho de libre determinación y al forjar por propia voluntad su propio destino. Yo, mexicano, no perdono al México racista que ha prolongado por más de 2 siglos la injusta situación heredada del colonialismo hispano. Por eso, concluimos este 12 de octubre
los pueblos indígenas nada tienen que celebrar. Pues completamente de acuerdo con este análisis tan profundo, tan poético que se hace por parte del maestro Bonifacio. Y pues precisamente, aparte de que no hay nada que celebrar, pues tampoco existen apoyos claros actualmente en a las poblaciones indígenas. Al parecer, los gobiernos presentes y los anteriores no están conscientes de todo el mal que le hicieron a las poblaciones indígenas, y que derivado de ese mal, pues debe de darles un trato diferente, el trato que se merecen las comunidades indígenas, pero en la actualidad, pues ese trato tampoco existe, ese trato no se está dando por parte de los gobiernos, tanto federal como actualmente el estatal, en donde ni siquiera políticamente se les da participación de poder votar cuando haya alguna transgresión a su patrimonio, a su cultura, sino simplemente oírlos, pero oírlos sin que puedan tener capacidad de decisión. Lo sigue viendo el gobierno federal y el estatal como minusválidos a los pobladores indígenas, como que no tienen capacidad ni siquiera para tomar decisiones dentro de su propio territorio, y solamente pues se les está dando aspirinas para tenerlos medianamente contentos, pero ya están despertando las poblaciones indígenas, ya están conscientes de la realidad y del papel histórico que siempre han jugado y que deben de seguir jugando como pueblos originarios de donde los mexicanos surgimos. Sí, doctor, ahí hay dos situaciones concretas que en este momento observamos. Primero, si bien en septiembre de 2024, hace un poquito más de un año, cuando se hizo la reforma constitucional en materia indígena, en el artículo 2 de la Constitución Federal, si bien fueron contemplados varios de los derechos o la mayoría de los derechos de los pueblos originarios, pero hay dos elementales que uno fue contemplado a medias y el otro ni siquiera se mencionó. Uno es el de la consulta indígena, que de un 100% de consultas indígenas se calcula que un 90% de consultas son simuladas únicamente para cumplir con el ordenamiento, pero que al llevarlas a cabo pues son un fraude, porque busca la autoridad únicamente legitimar decisiones previamente tomadas. Entonces la consulta indígena todavía hoy no tiene el carácter vinculante, en donde la voluntad de los pueblos originarios, la autoridad debe acatar esos acuerdos, sino que todavía hoy queda como a criterio, ¿no? En este caso tenemos en la bahía de Uvira las 4 comunidades que viven alrededor de la bahía y que se oponen a la instalación de la planta de amoníaco. Por mayoría ellos se oponen a la instalación de esa planta en ese lugar. Sin embargo, cuando se hizo la consulta indígena, tomaron en cuenta las opiniones de otras comunidades que viven alejadas y no las opiniones o el consentimiento de las comunidades cercanas. Por un lado está la consulta indígena, por otro, el territorio. Dentro de la reforma constitucional en materia indígena, en el artículo 2, no se menciona la palabra territorio, o sea, en donde, si bien desde hace siglos las comunidades poseen un amplio territorio, sin embargo, quien determina, por decir, las concesiones para la explotación del subsuelo, de los minerales, de la madera, del agua, pues es el mismo Estado mexicano, en donde sin pedirles su consentimiento, sin consultarlos como manda la ley, se emiten concesiones, por ejemplo, de minería. Son cerca de 5,000 concesiones, y trastoca esta explotación de estas empresas la vida comunitaria, ¿no? Entonces, esos dos aspectos a nivel nacional, pero también a nivel
estatal, el Congreso del Estado en este momento está impulsando 2 iniciativas de ley. Una que trata sobre la representación indígena ante los ayuntamientos, que ya se le dio una primera y una segunda lectura, pero sin tomar en cuenta a los pueblos originarios como lo contempla el derecho internacional y nacional. Entonces creo que mientras públicamente se hace aparecer como que se está apoyando la causa del desarrollo de los pueblos originarios, sin embargo en la práctica no se ve. Así es, pues hay mucho que decir de este tema, en donde supuestamente pues en la Corte hay un presidente indígena que forma parte del pleno de la propia Corte. Sus decisiones también son decisiones que se van a tomar dentro del pleno, y vamos a ver ahora si con la reforma a la ley de amparo, que trastoca totalmente el derecho de las poblaciones a interponer amparos cuando no haya una afectación presente, violando el artículo 1 de la Constitución, pues vamos a ver qué va a decidir la Corte, si esa reforma que se está tomando por mayoría, que se tomó por mayoría en el Congreso de la Unión, pues resulta constitucional o transgrede lo que viene siendo el derecho de las comunidades a inconformarse cuando haya alguna violación en su territorio. Sí, pues creo que vamos a esperar en los próximos meses cómo va a ser la interpretación que le va a dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los procesos de juicios de amparo que están pues ya en los juzgados, ¿no? Porque así es. Al parecer las reformas pues no favorecen mucho a la causa de la protección de los territorios indígenas. Entonces, pues yo creo que el tiempo pues nos persigue, y vamos a dar por concluido nuestra participación hoy en este programa, y agradeciendo al doctor Francisco Morales, director de Radio Artesana, que se puede escuchar en la frecuencia 106.5 de FM. Gracias a todos. Muchas gracias.